3. Gloria al Señor, aleluya. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos. Vamos a comenzar este servicio a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Él por todo lo que Él hace en nuestra vida. Aleluya. Y damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan en esta hermosa tarde. Si algún amigo va a escucharnos, pues muy bienvenido a escuchar la palabra y el servicio al Señor, las alabanzas. Esperemos que se goce en el lugar que se encuentre. Hermanos también que nos van a sintonizar a través del Facebook o YouTube. También que el Señor les bendiga grandemente. Esperemos que también este servicio, las alabanzas y la palabra del Señor sea de bendición para su vida, y que la palabra del Señor haga germinar en su vida, y que esa palabra pueda dar frutos en nuestra vida. Vamos a orarle al Señor. Incline su rostro y vamos a darle gracias a Él, porque Él merece toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra por todos los siglos de los siglos. Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Palabra de Dios. Te damos gracias en esta hermosa tarde, bendito Jesús, muchas gracias. Gracias por otro día más de vida y por otro día más de oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu casa, Señor. Te damos gracias por darnos ese privilegio de estar ante tu presencia y poder decir, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, no tenemos cómo pagarte por la vida que nos das, no tenemos cómo pagarte por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, haces y creemos que seguirás haciendo cosas en nuestra vida, Señor. Pero te damos gracias, Señor, agradecidos estamos por ese sacrificio tan grande que hiciste allá en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio, porque a través de ese sacrificio nos has salvado, a través de ese sacrificio, Señor, nos has perdonado, y estamos aquí, Señor, agradecidos contigo, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Tú eres bueno, Señor, a nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Dios, porque bendice tu pueblo, Padre Santo, que estamos aquí presentes, Señor. Estamos aquí porque necesitamos de ti, pero también queremos alabarte, también queremos bendecirte, Señor Jesús. Pero también nosotros necesitamos de ti, este pueblo necesita de ti, bendito Dios. Oh, Señor Jesús, llénanos con tu presencia esta hermosa tarde, Señor. Llénanos, Señor, con tu presencia, Señor, y llénanos de tu poder, Señor. Glorifícate en cada vida nuestra, Señor. Glorifícate en cada vida nuestra, Padre Santo. Que seas tú, Señor, glorificándote en nuestra vida. Que seas tú, Señor, glorificándote en este lugar, bendito Jesús. Que tu nombre sea glorificado en este lugar, Padre Santo. Que tu nombre sea glorificado en este lugar, Señor. Recibe toda la alabanza, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Padre Santo, que este pueblo te da. Y todos los que invocan tu nombre a nivel mundial, Señor, queremos que hay mucha gente que está cantando tu nombre, Señor, en esta hermosa tarde, Señor. Y todos a una sola voz decimos que tú eres santo, que tú eres santo, que tú eres santo, que tú eres digno, Señor, digno de alabanza, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias por ese privilegio. Gracias, Señor. Que tú nos has dado, Señor, el privilegio más grande, Señor, de ser tu nombre, Señor. Hijos tuyos, Señor. Aleluya, Señor. Muchas gracias. Gracias, oh Dios. Te damos gracias. Gracias, Señor. Glorifícate, Señor, en cada vida, Señor. Llénanos de ti, bendito Dios. Necesitamos de ti, Señor.
Santo, Santo Rey. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Sí, Señor, solo tú eres digno, Sí, Jesús, Señor, solo tú eres digno. Gracias, Señor, Señor. tomar sus asientos, mis hermanos. Gloria a ti, Jesús. Tenemos el momento de las ofrendas y vamos a orar por las ofrendas. Que el Señor bendiga las Amén. ofrendas, Gloria a Dios, gloria a Dios. el trabajo de cada uno de los que estamos, los que van a dar y los que no. Dios va a bendecir de igual manera. Amén. Pero Gloria a Dios. que la bendición del Señor sobreabunde sobre cada uno de nosotros. Vamos a orarle al Señor. Si quiere ponerse de pie. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Jesús, en esta hermosa tarde, Señor. Te venimos ante ti, Señor, nuevamente a decirte gracias. Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, las ofrendas que se van a recolectar en esta hermosa tarde, Señor. Que seas tú bendiciendo al dador alegre, que seas tú bendiciendo, Señor, a los que van a dar y a los que no también, Señor. Bendícelo grandemente, Señor Jesús. Que sea tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Santo eres tú, Señor. Permaneciendo de pie, mis hermanos, vamos a cantarle al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito eres tú, Jesús. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Este culto, como siempre lo hemos dicho, a veces los lunes se ha reducido por tiempo y le damos más espacio a la enseñanza, a la palabra que Dios tiene para nosotros. Pero vamos a exaltar el nombre del Señor. Él está aquí en este lugar. Así que vamos a cantarle porque Él está aquí, Él merece todo de nosotros. Aleluya. Aleluya, Rey de gloria. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Y todos los reyes de la tierra han oído los dichos de tu boca y cantarán en los caminos del Señor. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Y todos
Jesús, yo voy a morar.
yo, dice el coro, el mundo no me lo dio. Amén, gloria a Dios. Y como Él no nos lo dio, Él no lo puede quitar. Así Amén, que gloria a Dios. hay que conservar ese gozo. Amén, gloria a Dios. Tenemos el consejo de la palabra y el pastor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es bueno, mis hermanos. Él ha sido más que bueno con cada uno de nosotros. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que se conectan siempre a través de las plataformas sociales. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a abrir la palabra de Dios en este momento en el Evangelio de Lucas. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a ponernos en pie. Disculpe lo molesto un momento. Vamos a ponernos en pie por reverencia a esta palabra. Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, vamos a estar reflexionando en esta noche. Normalmente los días lunes tratamos de acortar un poco más los cultos para darle un poco más de prioridad o más tiempo a la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 6. Cuando todo lo tengamos, me diga amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, Evangelio de Lucas, capítulo 22, el verso 1 al verso 6. Dice la Escritura: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Verso 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Verso 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Verso 5. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Verso 6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Gloria a Dios. Ayúdame un momento más, oramos. Padre amado, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que usted nos da, Señor, de poder traer esa palabra y compartirla con nuestros hermanos. Bendícelas en el nombre poderoso de Jesús, porque tuya es la gloria, el honor, el poder y la alabanza. En el nombre de Jesús, que no sea mi boca, sino su Santo Espíritu, Señor, el que nos hable a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Dios le bendiga a cada uno de ustedes por el esfuerzo que está haciendo de estar acá. Déjame decirte, y siempre lo digo, que cada vez que venimos a la casa de Dios es un gran esfuerzo que estamos haciendo. Bueno, como leímos esta porción en esta noche, vamos a estar reflexionando acerca del tema Judas Iscariote. Ese es el tema de esta noche. Vamos a estar hablando de Judas Iscariote. Yo creo que todos ya hemos oído acerca de Judas, hemos visto películas, hemos visto programas, hemos visto, inclusive hemos escuchado enseñanzas acerca de Judas Iscariote. Y esta noche pues vamos a estar reflexionando en lo que es este personaje de la palabra de Dios, que creo que casi nadie realmente hace muchas enseñanzas o predicaciones o reflexiones acerca de Judas Iscariote, y casi siempre cuando se habla de él se habla como un traidor. Y en esta noche quiero adentrarme por algunos minutos para compartir un poco de la información que estuve encontrando. Estuve investigando un poco acerca de Judas Iscariote, y quiero en esta noche pues que meditemos un poco y profundicemos un poquito más de cómo era la vida de Judas Iscariote. Déjame decirte que dentro de lo que son los discípulos del Señor Jesucristo, Judas era uno de los 12 discípulos, y para diferenciarlo de otro discípulo, porque habían dos con el mismo nombre de Judas, a este le establecieron Iscariote, y para poderlo diferenciar, para no confundirlo, puesto que en Israel era muy común el nombre de Judas, e incluso se cree que este nombre de Judas se deriva del nombre Judá. El nombre Judá es uno de los hijos de Jacob, entonces este nombre significa, se cree que proviene de allí. Judas, ha sido tomado de Judá, y entonces creen que
que este término proviene de una palabra que quiere decir Ish-Keriot. Perdónenme si no estoy pronunciando bien la palabra, esto es hebreo, que significa varón de Keriot. Y Keriot era una población o un lugar que estaba situada a unos 19 kilómetros al sur de Hebrón. Y por supuesto Judas el Iscariote no era de Galilea como el resto de los discípulos. Se cree que era de esta ciudad llamada Keriot, que era una ciudad que estaba ubicada más o menos a unos 19 kilómetros, más o menos unas 8 millas al sur de Hebrón. El nombre de Judas posiblemente podría significar agradecimiento a Dios. Mire qué bonito nombre, Judas. El nombre podría llegar a significar agradecimiento o alabanza para nuestro Dios. También en Juan capítulo 6 del verso 71 dice la palabra de Dios que era hijo de un tal Simón. Un tal Simón era el papá de lo que es Judas el Iscariote. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 6, el verso 71. Judas pues se cree que era hijo de un tal Simón. Evangelio de Juan capítulo 71 dice la palabra de Dios. Evangelio de Juan en el capítulo 6, el verso 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces estamos hablando un poquito acerca de la bibliografía o de los detalles de dónde provenía este hombre para que podamos posteriormente adentrarnos a lo que era la vida de él como tal. Entonces se podría creer que le pusieron Iscariote pues sencillamente para poderlo diferenciar del otro discípulo que posteriormente se convirtió en apóstol de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire lo que dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, allí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el verso 22. Evangelio de Juan en el capítulo 14, el verso 22, estamos hablando que le pusieron Iscariote para poderlo diferenciar del otro Judas o del otro discípulo que tenía el mismo nombre. Juan capítulo 14, el verso 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote. Si usted puede notar, hay un paréntesis donde está haciendo connotar que no era el Judas Iscariote, sino el otro Judas. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces, en pocos minutos estamos viendo o investigando un poquito más de lo que es la vida de Judas. Pero de ahí surge una pregunta, y quizás es donde quiero adentrarme en esta noche a compartir con cada uno de ustedes, donde ¿cuál sería la razón del por qué este hombre decide traicionar a Jesús? ¿Cuál sería la razón? Yo creo que tal vez usted se ha preguntado o se ha hecho esta interrogante, y mucha gente afuera puede hacerse esa interrogante, y muchas personas en todo el mundo se han hecho la interrogante. ¿Por qué Judas decide traicionar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Por qué Judas decide apartarse de todo lo que había recibido? Incluso el Señor mismo le comisionó con el puesto de tesorero, significando o dando a entender que Judas era muy bueno con los números, era muy bueno con las cuentas, y por ende el Señor le otorgó el privilegio de ponerlo como tesorero del grupo. Yo creo que si no hubiera sido bueno con los números y con las cuentas, no lo hubiera puesto. Y yo creo que él era bueno. Entonces el Señor Jesucristo lo comisionó con esa tarea. Aunque realmente no estamos seguros del por qué Judas decidió traicionar al Señor Jesucristo, y tal vez nadie tenga una respuesta a ciencia cierta, pero sí podemos sacar un pequeño resumen de lo que la palabra de Dios nos dice, de lo que la palabra de Dios nos habla acerca de Judas el Iscariote. Y quizás se estará preguntando en esta noche, pero ¿qué tenemos que aprender acerca de este hombre? Bueno, ya nos vamos a ir adentrando a eso de por qué este hombre decide traicionar y cuál es la grande relevancia, la gran importancia para cada uno de nosotros hoy en día. En primer lugar, debemos reconocer que Judas fue elegido como uno de los 12 discípulos. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 6.
Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el verso 64. Judas era un hombre común, un hombre como cualquier otro hombre, pero desde el momento que el Señor Jesucristo lo llamó para que formara parte del grupo de los 12, para que formara parte del grupo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se iba a tomar el tiempo y todo lo que fuera necesario para poderle enseñar, para poderle instruir, para poderle llevar a una posición finalmente de apóstol. Mas sin embargo, vamos a ver acá, Juan capítulo 6, el verso 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que lo iban a entregar y quién le había de entregar. Entonces estamos hablando que Judas era uno precisamente de los discípulos, o formaba parte de los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Era un hombre común y corriente, pero el Señor lo llamó para comisionarlo, el Señor lo llamó para enseñarle, el Señor lo llamó para instruirlo, así como nos ha llamado a nosotros, hermanos. Nuestro Señor nos ha llamado para instruirlo, para capacitarnos, para darnos vida eterna, para darnos salvación, para bautizarnos con su Santo Espíritu, para perdonarnos de cada uno de nuestros pecados a través del bautismo, invocando el nombre del Señor Jesús sobre nuestra vida. Así como Judas fue llamado, usted y yo hemos sido llamados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando hablamos de la evidencia bíblica señala el hecho de que Judas posiblemente o muy probablemente nunca creyó que Jesús era Dios. Creo que ya vamos a ir entendiendo por dónde va la cosa. La evidencia bíblica señala que posiblemente Judas nunca creyó que Jesús era Dios. Tal vez ni siquiera estaba convencido de quién era Jesús. Tal vez Judas ni siquiera nunca llegó a convencerse realmente de que Jesús era el Mesías. O a lo mejor ese era el pensamiento, o como Judas estaba viendo la vida, como Judas estaba viendo lo que es el llamamiento de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A diferencia de los otros discípulos que llamaban a Jesús Señor, pero Judas nunca le llamó Señor al Señor Jesucristo. Cuando Judas se refería al Señor Jesucristo, en vez de llamarlo Señor como el resto de los discípulos, Judas lo llamaba Maestro. ¿Se da cuenta? No sé si me estoy dando a entender. Amén. Todos los discípulos, cuando se referían al Señor Jesucristo, le llamaban Señor. Pero Judas nunca le llamó Señor, al contrario, le llamaba Maestro. Y es importante eso para nosotros en esta noche, porque estamos hablando de que una persona es llamada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero al final de cuentas esta persona parece que no está muy convencida. Parece que no está muy decidido. Parece que realmente no está creyendo en el llamamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo espero que me estén entendiendo en esta noche, hermano. Yo espero que usted esté entendiendo que usted no es cualquier persona. Usted era alguien desconocido. Usted era alguien anónimo antes de que el Señor Jesucristo lo llamara. Pero ahora que hemos sido llamados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mi hermano, ahora somos hijos del Altísimo. Ahora no somos cualquier cosa. Ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero ¿lo creemos? ¿Está convencido, mi hermano? ¿Está convencida, mi hermana, que usted no es cualquier persona? Que usted es hijo del Señor y Salvador Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, el verso 28. Allí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, el verso 28. Mire lo que dice la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 20, el verso 28. Dice: entonces Tomás respondió y lo dijo: Señor y Dios mío. ¿Se da cuenta?
Tomás era uno de los discípulos, y Tomás, para referirse al Señor Jesucristo, no se refería como un simple maestro, se refería como el Señor, como el Dios manifestado en carne, como el Todopoderoso. Y es importante que nosotros, hermanos, entendamos verdaderamente quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si es solamente un hombre como el Mesías, como el Cordero, o realmente hemos llegado a comprender que Él es el Dios manifestado en carne, como dice 1 Timoteo 3:16, como dice Tito 2:13, esperando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora mire lo que dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Vamos unos 2 libros atrás, 3 libros atrás, y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Evangelio según Mateo, el capítulo 26, el verso 25. Mire lo que dice Evangelio según Mateo, capítulo 26 y el verso 25, porque estamos hablando de que los 11 discípulos llamaban a Jesús Señor. Cuando le llamaban Señor, estaban reconociendo la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaban reconociendo que Él era Dios manifestado en carne. Pero Judas no lo llamaba de esa forma. Mateo capítulo 26, verso 25 dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Allí mismo en ese capítulo vea el verso 49, donde una vez más Judas se está refiriendo al Señor. Mateo capítulo 26, el verso 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. En otras palabras, amado hermano, Judas nunca, por los versículos que podemos encontrar acerca de lo que es la vida, o en el momento en el cual él intercambió palabras con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aparentemente nos dan a entender que Judas nunca estuvo convencido de quién era Jesús. Y ojo, mucho ojo, hermano. Quizás eso sería un grave problema para la iglesia de hoy en día. Que realmente no estemos convencidos de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros como iglesia no estamos convencidos, no estamos creyendo de quién es el que nos ha salvado, de quién es el que nos ha redimido, de quién es el que nos ha comprado, de quién es el que nos ha rescatado, tenemos graves problemas, amados hermanos. En esta noche yo espero que me esté comprendiendo, porque los discípulos exactamente ellos sabían quién era Jesús. Ellos ya tenían bien claro quién era el Señor y Salvador Jesucristo, pero este hombre aparentemente no estaba convencido. Vamos una vez más al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer una vez más el Evangelio de Juan. En el capítulo 6, el verso 68. Mire lo que los discípulos hablan acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 6, el verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Se da cuenta que el Señor y Salvador Jesucristo era reconocido por el resto de los discípulos, pero Judas no lo reconoció. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar donde Judas se refería al Señor Jesucristo como su Dios. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Judas se refería al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como el que los iba a redimir. En ningún momento Judas hizo eso, jamás lo hizo. Y más bien parece que Judas siempre se mantuvo al margen de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Cuando hablo o estoy diciendo o mencionando al margen, estoy diciendo que los discípulos, los 11 restantes, siempre estaban involucrados. Pero Judas andaba por ahí como de lejitos,
como que no quería involucrarse, como que estaba allí, quería servir al Señor de retirado, de lejos. Dios nos ayude a cada uno de nosotros, mi hermano. Y yo creo que la clave para la iglesia del Señor Jesucristo en esta época es que verdaderamente estemos convencidos de quién es Jesús para nosotros. Ahora, ¿usted considera que Jesús es su Dios? ¿Usted considera que Jesús es su Dios? Es importante que tengamos claro quién es Jesús para nosotros, porque de lo contrario vamos a estar cayendo en los mismos errores que cometió Judas el Iscariote. Si nosotros como iglesia no estamos convencidos de quién es Jesús, lo que significa, lo que es para cada uno de nosotros, entonces, hermanos, vamos a tener muchas dificultades, porque por allí depende todo el resto de nuestro caminar como cristianos. Si no creemos, si no estamos convencidos realmente que Jesús es nuestro Dios, todas las demás enseñanzas de la palabra de Dios van a caer pesada en nuestra vida. Vamos a tener problemas con el resto de todas las enseñanzas de la palabra de Dios, porque sencillamente no creemos que Jesús es nuestro Dios. Por eso podemos muchas veces encontrarnos que hay enseñanzas de la palabra de Dios como que no encajan, como que no compaginan con mi forma de pensar, con mi forma de ser, porque todavía no he llegado al convencimiento de quién es mi Dios, de quién es mi Salvador, de quién es aquel que me ha comprado con su sangre preciosa, de que Él no solamente me ha comprado, sino que Él espera que cada día yo pueda ir creciendo, madurando para ser mejor mientras esté en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra, preparándonos previamente para poder entrar a la nueva Jerusalén. Si nosotros no reconocemos quién es Jesús, que es Dios manifestado en carne, sencillamente, amados hermanos, estamos cayendo en los mismos errores que cayó Judas el Iscariote. Judas no solamente tenía fe en Cristo, sino más bien la palabra de Dios, por lo que la Biblia narra acerca de este hombre es muy poca información, pero él, por lo poco que encontramos, podemos darnos cuenta y percatarnos que él casi no tenía fe, o más bien ningún tipo de relación personal con el Señor Jesucristo. Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, una vez más, estamos leyendo lo que son los libros del Evangelio para que podamos entender un poco más acerca de la vida de este hombre. Evangelio de Mateo capítulo 10, el verso 2 en adelante. Evangelio de Mateo capítulo 10, el verso 2 al verso 4. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Oiga bien, los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Verso 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Y oiga el verso 4 y último, Simón el cananista y Judas el Iscariote, el que también le entregó. Cuando miramos el resto de las porciones bíblicas donde se encuentra la narración de los nombres o de los 12 nombres de los discípulos del Señor Jesucristo, siempre encontramos que el nombre de Judas Iscariote aparece en último lugar. Los primeros que aparecen es el de Pedro, Juan, Jacobo, etcétera, muchos más, pero el de Judas aparece como último lugar. Curiosidad o casualidad, pues déjame decirte que de esta forma podemos entender, y según las personas estudiosas de la palabra de Dios, creen que el orden en que aparecen los nombres de los 12 discípulos que son relatados en la palabra de Dios, eso da a entender la cercanía o la relación personal que tenía cada uno de ellos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa, usted lo puede buscar en Mateo,
usted lo puede buscar en Marcos, usted lo puede buscar en Lucas, y siempre es el orden muy similar. Siempre Mateo, Juan, Jacobo son prácticamente los primeros nombres que son mencionados, y el último nombre que es mencionado es el nombre de Judas Iscariote. Siempre vamos a encontrar que Pedro y los hermanos Jacobo y Juan eran los primeros en la lista. Judas siempre es puesto al último lugar. Entonces, según los estudiosos dan a entender que posiblemente Judas siempre andaba de lejitos, siempre andaba allá como un espectador, todos involucrados en la obra, en lo que el Señor Jesucristo los estaba entrenando y capacitando, pero aparentemente Judas tenía una relación personal muy pobre con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios quiera que nosotros tengamos una bonita relación, una muy buena relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es necesario. El Señor dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es importante que nosotros estemos cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no de lejos, cerca. Es importante que estemos cerca, amados hermanos. Vaya conmigo una vez más al Evangelio de Juan. Disculpe que lo tenga para arriba y para abajo, pero es necesario leer algunos versículos para que entendamos siempre lo que estamos reflexionando en esta noche. Evangelio de Juan, en el capítulo 12, del verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Encontramos una vez más a Judas hablando lo que él era y cómo el Señor Jesucristo tuvo que reprenderlo. Juan capítulo 12 del verso 1 al verso 8. Dice la Escritura: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. 7. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Verso 8 y último: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces podemos ver en estos versículos de cómo Judas tiene una intervención, pero no es una intervención buena, sino es una intervención mala, tan mala que el mismo Señor Jesucristo lo tuvo que reprender y darle a entender cuál era el propósito del por qué esta mujer había ungido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos hablando, amados hermanos, de un hombre que fue llamado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que si él no hubiera adoptado o tomado una posición tan extrema en el sentido de estar lejos y no cerca de la presencia de Dios, posiblemente en esta noche estaríamos hablando cosas muy buenas y muy positivas de la vida de este hombre. Tal vez estuviera hasta, por qué no decirlo, un libro con el nombre de Judas el Iscariote, de cómo él se mantuvo firme a los pies de Cristo. Pero no es así, amados hermanos. Lo que encontramos casi siempre es cosas negativas de la vida de Judas el Iscariote. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, el verso 25. Una vez más, Mateo capítulo 26, el verso 25, donde estamos viendo que Judas, prácticamente lo poco que se habla son cosas no muy buenas.
no muy agradables. Mateo capítulo 26, el verso 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y le dijo: tú lo has dicho. Lucas capítulo 22, el verso 48. Lucas capítulo 22, el verso 48. Lucas capítulo 22, el verso 48. Dice: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces estamos hablando que la descripción de Judas es prácticamente un hombre que nunca pudo aceptar que el Señor y Salvador Jesucristo era Dios manifestado en carne. Judas era consumido por la avaricia a tal punto de traicionar no solamente la confianza de Jesús, sino la de todo el grupo. Judas era capaz de traicionar a cualquier persona porque era avaricioso. Ya había quedado demostrado en la porción de Juan capítulo 12 que acabamos de leer, quedó demostrado de que él sencillamente estaba más bien interesado en el dinero, porque sustraía de lo que tenía aquí en su poder. Entonces podemos entender, amados hermanos, que Judas posiblemente pudo haber deseado seguir a Jesús porque vio la gran cantidad de personas que seguían a Jesús. Porque Judas pudo ver que había multitudes de gente que estaban detrás del Señor Jesucristo. Y a lo mejor Judas pensó y dijo: aquí hay algo bueno, de aquí voy a sacar algo, posiblemente voy a beneficiarme. Tal vez Judas creía que el Mesías iba a terminar con el dominio romano y que por ende, si Jesús iba a terminar con ese dominio romano, posiblemente Jesús iba a ser un poderoso gobernante en esta tierra, y que a lo mejor Judas, como estaba cercano a él, posiblemente iba a ocupar también una posición grande y por eso lo estaba apoyando. Pero cuando Judas se dio cuenta que Jesús iba a morir por todos, por toda la humanidad, posiblemente Judas se decepcionó y decidió sencillamente venderlo por 30 monedas de plata. Mateo capítulo 27, el verso 3. Cuando Judas vio que realmente no iba a sacar un buen beneficio, tal vez económico, tal vez de poderío, tal vez una posición dentro de la sociedad, sencillamente se desilusionó y posiblemente decidió traicionarlo. Mateo, capítulo 27, el verso 3. Mateo capítulo 27, el verso 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora déjame decirte que con todas las debilidades que Judas tenía, con todas las flaquezas que este hombre estaba manifestando, seguramente era un candidato por el enemigo. Por todas las cualidades, si lo pudiéramos hablar o expresar de esa forma, o por todas las debilidades y flaquezas que estaba demostrando este hombre, era un candidato seguro para que el enemigo hiciera lo que quisiera con él. Una vez más regresemos a la porción con la cual iniciamos, que es Lucas capítulo 22. Una vez más regresemos a Lucas capítulo 22. Mira lo que dice la palabra de Dios. A lo mejor lo hemos leído tantas veces, pero no nos hemos percatado. 22, el verso 2 en adelante. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, el verso 2 en adelante dice: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Pero preste atención al verso 3. El verso 3 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Verso 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia
de cómo se lo entregaría. Verso 5. Y ellos, los jefes de la guardia y los principales sacerdotes, se alegraron y convinieron en darle dinero. Verso 6. Y él, Judas, se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahora, ¿qué fue lo que realmente movió a este hombre para traicionar, para poder, entregar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Será que era realmente solo el factor dinero? ¿Será que era realmente que quería alcanzar una posición económica o una posición dentro de la sociedad? ¿O qué era realmente? Porque déjame decirte, amado hermano, que la clave de la cual hemos estado hablando a lo largo de esta enseñanza es que Judas nunca estuvo convencido de quién era el Señor Jesucristo. Y ahora yo le voy a decir algo y me voy a bajar para hablar con usted. Cada uno de nosotros tenemos que estar realmente convencidos a quién servimos. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no estamos convencidos a quién servimos, todo lo demás nos va a incomodar. Nos va a molestar venir a la casa de Dios. Nos va a incomodar orar. Nos va a molestar leer la palabra. Nos va a molestar vivir una vida de santidad para nuestro Dios. Nos va a molestar absolutamente todo. Nada, posiblemente por ratos nos vamos a sentir bien, por ratos nos vamos a gozar, pero por ratos sencillamente como que no tenemos ganas de hacer nada, porque no estamos convencidos. Si Judas realmente hubiera estado convencido, Judas nunca hubiera traicionado al Señor Jesucristo. Podemos ver el ejemplo de Simón Pedro, que a pesar de sus debilidades, a pesar que él prácticamente negó al Señor Jesucristo y muchas otras faltas que tuvo, pero aún con todo eso, él continuó hasta el final. Cuando alguien está convencido, amado hermano, es una persona que se involucra, es una persona que está allí metido en la obra de Dios, es alguien que no importa llueva, truene, relampaguee, allí va a estar buscando la presencia de Dios. No importa lo que esté sucediendo afuera, sea que afuera se estén matando, lo que sea, él va a estar buscando la presencia de Dios. Estamos hablando de estar convencido, pero cuando no estamos convencidos, lo primero que vamos a decir, ese hombre está predicando en la calle. Ese hombre está hablando cosas que no sabe. Esa palabra no es para mí. Esa palabra tal vez es para otro. ¿Sabe qué? Yo sencillamente aquí no me siento cómodo porque aparentemente no se siente cómodo porque esa palabra aparentemente no se está dando con o según el Espíritu de que se hable. Hermanos, tenemos que entender cuán importante es que estemos convencidos. Amén. Judas tuvo un gran problema. Nunca estuvo convencido de quién era el Señor Jesucristo. Si nosotros, hermanos, vuelvo y le repito, no estamos convencidos, hermanos, todo, cualquier cosa, hasta las más mínimas e insignificantes, nos van a molestar, nos van a incomodar y sencillamente vamos a querer ir. Porque no nos sentimos bien, porque hay algo que no está bien. Hermano, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurado aquel que no encuentre ningún tropiezo en mí. Judas nunca encontró un tropiezo en el Señor Jesucristo, aun cuando el Señor Jesucristo sabía que él robaba del dinero que le había dado el Señor o el dinero que tenía el grupo. El Señor Jesucristo nunca rechazó a Judas aun cuando sabía que Judas lo iba a traicionar. El Señor Jesucristo nunca manifestó una palabra en contra de Judas aun cuando Judas nunca lo reconoció como su Señor. Ahí estaba, el Señor Jesucristo lo estaba amando, lo estaba enseñando, lo estaba capacitando. Judas estaba allí recibiendo la misma enseñanza poderosa como el resto de los discípulos. Ya desearía yo haber estado en ese lugar para ser enseñado por el mismo autor y consumador de nuestra fe. Pero Judas sencillamente prefería estar lejos. Hermanos, cuando nosotros no estamos creyendo, cuando nosotros no estamos convencidos, siempre vamos a estar lejos.
creyendo que estamos sirviendo al Señor, pero de lejos. Si me da la gana, voy al culto. Si no me da la gana, no voy al culto. Si me da la gana, voy a hacer esto. Si no me da la gana, no voy a hacer lo otro. Porque no estoy creyendo, no estoy convencido. No estoy convencido. Y como no estoy convencido, cualquier cosa va a venir y va a ocupar el lugar que nuestro Rey y nuestro Señor debe ocupar en nuestra vida. Los discípulos sabían quién era Jesús, por eso a ellos no les incomodaba ir a predicar, por eso a ellos no les incomodaba ir a otras partes, por eso es que a ellos nunca les incomodaba estar sirviendo al Señor y Salvador Jesucristo, pero a Judas sí le incomodaba. Judas estaba viendo cosas que sencillamente le estaban afectando a tal punto que él fue capaz de abrir la puerta de su mente y de su corazón para que el enemigo pudiera entrar y tomara control de su vida. Y eso es bastante peligroso, mis hermanos, porque cuando una cristiana no está convencido de quién es el Señor Jesucristo, es una presa fácil para el enemigo. La Biblia dice que el enemigo anda como un león rugiente alrededor vuestro, dijo el apóstol Pedro, viendo cómo nos devora. El enemigo sabe si estamos orando. El enemigo sabe si estamos estudiando la palabra. El enemigo sabe si estamos viviendo en santidad. El enemigo sabe la postura nuestra en cuanto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El enemigo sabe. Anda como un león rugiente. Por lo tanto, el enemigo sabe cuando hay un hermano, una hermana que posiblemente va a dejar entreabierta esa puerta para poderse meter y tomar control y hacer tremendas cosas en la vida del hombre y de la mujer de Dios. Hermanos, necesitamos entender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Será que Jesús es sencillamente un hombre como cualquier otro? ¿Será que es Dios? ¿Será que es el Hijo del Hombre? ¿Será que es el Mesías? ¿Qué es? Porque, hermanos, yo sé que hoy en día hay tanto pensamiento que anda por allí que muchas veces puede llegar a confundirnos, pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar realmente convencidos de quién es Él para nosotros. Porque si no estamos convencidos, hermanos, nuestra vida en Cristo va a ser así. Un día abajo, otro día arriba. Otro día abajo, otro día arriba. Este día voy, este día no voy. Este día tengo que hacer esto, por eso no voy. Este día voy, este no voy. Y cuando hablamos del resto de la palabra de Dios, esto lo tomo, esto no lo tomo. Esto lo tomo, esto no lo tomo. Esto lo agrego a la mitad, porque no me gusta todo, entonces lo hago a un lado. Esto otro se mira muy bonito, esto sí lo agarro. Y vamos a estar viviendo una vida de indeciso. ¿Usted ha visto una persona indecisa? ¿Cuántas veces usted va manejando por la calle y de repente dice, ¿será que me meto por esta calle? Y cuando menos siente, ya se pasó, pero está indeciso, me meto aquí, me meto. Una vida de indeciso, eso no va a beneficiar a nadie. Póngase bien esa noche. Aleluya. Judas, sencillamente, nunca fue capaz de ver el sacrificio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo iba a hacer, no solamente por Él, sino por toda la humanidad, para poder salvar, para poder redimir. Judas sencillamente estaba pensando en sí mismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Judas sencillamente tenía un espíritu que posiblemente no le permitía visualizar un poco más allá. Ahora, cuando el diablo lo vio, se dio cuenta y dijo, no, este es un candidato. Este es el candidato perfecto. Este es el que voy a utilizar. Este es el que se va a revelar. Este es el que lo va a traicionar. Porque él daba todas las cualidades, todas las características. En él se estaban cumpliendo, él mismo estaba cumpliendo todo lo que se había hablado previamente acerca del que iba a traicionar al Señor. Pero hermanos,
Dios nos libre a nosotros en esta noche y amigo que me está viendo del otro lado, de ser los candidatos que dejemos la puerta entreabierta para que el enemigo entre en nuestra mente, en nuestro corazón y comience a hacer cosas terribles en este mundo. Hermano, mira las noticias, cómo hay vandalismo por todo Estados Unidos, a tal grado que hasta en Europa hay vandalismo actualmente. ¿Quién cree que usted que está haciendo todo eso? El enemigo. Porque el enemigo se ha dado cuenta que hay personas que han dejado entreabierta esa puerta y allí son fáciles o presas fáciles para poder hacer lo que él quiera. Judas siempre fue una persona que sencillamente se mantuvo lejos de la presencia del Señor. Hermanos, ¿cuántos aman al Señor? Amén. Gloria a Dios. Pero de verdad, ¿lo ama, mi hermano? ¿Ama al Señor de verdad? Porque es importante que le amemos. Amén. Cuando amamos, en el verdadero amor, dice la palabra de Dios, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Nada nos incomoda, nada. Vamos a orar, cierre sus ojos, mi hermano. Vamos a orar en esta noche. Yo quiero que usted se conoce a usted mismo. Usted sabe quién es usted sabe cómo piensa. Venga hoy delante de la presencia del Señor y le diga, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi casa. Aquí está mi familia. El esposo diga, aquí está mi esposa. La esposa diga, aquí está mi esposo. Señor, yo no quiero servirte de lejos. Yo no quiero servirte como a regañadiente, a la fuerza. Señor, yo no quiero servirte de esa forma. Yo quiero servirte porque estoy convencido, porque te amo, porque estoy agradecido de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, por lo que tú has hecho en mi vida, por lo que vas a continuar haciendo el día de mañana y mientras tú tardes en venir. Señor, yo no quiero actuar como Judas. Tu palabra dice que Judas nunca estuvo convencido como para llamarte Señor. Nunca salió de su boca las palabras Señor y Salvador, oh Dios mío y Señor mío. Nunca salieron esas palabras. Yo no sé cómo usted se dirige al Señor cuando ora. No sé cómo lo llama. No sé si solamente le dice Jesús. No sé si solamente le dice Cristo. No lo sé, usted lo sabe nada más. Pero yo te animo en esta noche, que a partir de esta noche, llámalo como tu Señor y tu Salvador, como tu Dios, porque Él es nuestro Dios, hermano. La Biblia señala que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Biblia señala que nosotros estamos completos en Él, que es el único. La Biblia señala que Él es el Verbo de Dios. La Biblia señala que Él es autor y consumador de nuestra fe. La Biblia señala que Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. La Biblia señala que Él es el pan que descendió del cielo. La Biblia señala que nosotros estamos completos en Él. La Biblia enseña y señala que Él es el alfa y la omega. La Biblia señala que Él es el primero y Él es el último, y que no hay otro. La Biblia enseña que todo lo que fue creado en el cielo y en la tierra, visible o invisible, todo fue creado por Él y por medio de Él. La Biblia enseña que por su sangre hemos sido perdonados. La Biblia enseña que por su sangre hemos sido comprados. La Biblia enseña que por su sangre hemos sido sanados, liberados. La Biblia enseña que somos hijos del Altísimo, somos reyes y sacerdotes. La Biblia señala, mis hermanos, que Él es todo para nosotros, que Él es nuestro Padre,
No sé si consideras tu Padre como tu Padre al Señor Jesucristo. Él es nuestro Padre, hermanos. Él es nuestro Padre. Él es el buen Padre. Él es nuestro pastor. Él es nuestro redentor. Él es el que nos fortalece. Él es todo para nosotros. ¿Cuánto se ha hablado de este hombre llamado Judas? ¿Cuánto se ha dicho? Pero en esta noche debemos aprender, sacar lo mejor, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y todo lo bueno aplicarlo para nuestra vida, llevarlo para nuestra vida. Para que entendamos que nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador es el que te ha llamado. Es Él el que te ha llamado, mi hermana, mi hermano. Yo no te he llamado, Jesús es el que te ha llamado. Él es el que vio algo en ti. Él es el que se ha compadecido y te ha escogido y te ha traído a su casa, te ha traído a su redil. Ahora nos toca a nosotros reconocer quién es nuestro Dios. Aunque otros anden en el nombre de cada uno de sus dioses, hecho de metal, de madera o de bronce, no importa. Nosotros debemos andar agradecidos, convencidos de quién es nuestro Dios. ¿Por qué nos bautizamos en el nombre glorioso de Jesús? ¿Por qué pedimos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué debemos perseverar una vida llena de santidad? Debemos estar convencidos, debemos de vivir contentos, debemos de vivir felices. Porque aquel se ha compadecido de nosotros. Porque el que se ha compadecido de tu vida, mi hermano, el que se ha compadecido de tu vida, mi hermano, es el mismo Rey de Reyes y Señor de los Señores. Él es el que se ha compadecido de nosotros. Es Él el que te ha llamado. Y no nos ha llamado para la tristeza. No nos ha llamado para la derrota. No nos ha llamado para que vivamos una vez más atrapados y encarcelados por el pecado. Nos ha llamado para que seamos libres, libres en Cristo Jesús. Él vino a romper toda atadura. Él mismo lo dijo. Para esto apareció Cristo, para romper todas las cosas del maligno, todo aquello que el maligno había hecho. Cristo lo avergonzó públicamente en ese madero. Y no solamente lo avergonzó, triunfó sobre ellos, triunfó sobre todo principado, sobre toda potestad. Él ha triunfado, mi hermano. Somos hijos del vencedor, somos hijos del Todopoderoso, somos hijos del Dios único y verdadero. Te animo, mi hermano. Te animo, mi hermano. Solo Él es nuestro Dios. Que crea lo que quiera creer la gente de afuera. Que piensen lo que quieran pensar. Pero yo creo en esta noche que Jesús es mi Dios. Que Jesús es mi Señor. Que Jesús me ha salvado. Que Jesús ha roto cadenas en mi vida. Que Él pagó un precio muy alto por mi vida. Yo creo que Jesús va a enviar su ángel que suene esa final trompeta para llevarme con Él, para llevarme con Él. Voy pues, dijo el Señor, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también podáis estar. Judas escuchó esas palabras, hermanos. Judas escuchó esas palabras tan hermosas que el Señor dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero parece que no le importó, parece que no lo tomó en cuenta, parece que pasó de largo, hermano. Dios quiera que nosotros no pasemos de largo la enseñanza
enseñanza de la palabra de Dios, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, cosas maravillosas, cosas tremendas, cosas poderosas, son las que el Señor ha prometido, son las que el Señor tiene para su pueblo. Oh, mi hermano, ya falta poco, vamos adelante, te animo, vamos a seguir adelante, vamos a seguir perseverando, no vamos a hacerle mala cara a las cosas del Señor, no vamos a renegar de lo que está sucediendo, no vamos a hacer a un lado lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Puedo levantar mis manos con toda confianza. Nadie me tiene que forzar a levantar mis manos, nadie me obliga. Las levanto con toda libertad. Levanto mis manos con toda libertad. Porque tú me has liberado. Porque tú nos has hecho libres. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti, mi Dios. Señor y Dios mío. Me rindo a ti, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Danos la fuerza. Que no nos falte la fe. Que no nos falte la fe. Que no nos falte la gratitud. Que no nos falte, Señor, el deseo, la fe y la esperanza de seguir perseverando, de seguir buscando, mi Dios, en el nombre maravilloso. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por habernos revelado tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios, porque escondiste de los sabios esta palabra, escondiste de los sabios todas estas cosas y las has revelado al más vil pecador. La revelaste a esta persona como nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, mi Dios. De lo más vil y sucio, mis hermanos, ha escogido el Señor para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los sabios. Qué bueno, misericordioso es nuestro Señor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Si Dios lo permite, nos estamos viendo el día viernes a las 7:30 en este lugar. Dios le bendiga, Padre Cristo, hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios le bendiga, Padre Cristo. Bendiciones.